puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo. Bienvenidos a Dosis Filosóficas. Para reflexionar, aprender y... Hola, buen día a todos. Esto es Dosis Filosóficas. Les deseo un muy buen día. Me presento, yo soy Iván y hoy tenemos un programa especial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Me acompaña Melissa, si te puedes presentar. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Feliz de integrarme por primera vez. Bienvenida, Meli. Muchas gracias. El día de hoy tenemos como invitada a la profesora, la doctora Mónica Ramírez, justamente porque el tema de hoy es hablar sobre el papel que juegan las mujeres en la ciencia y hablar sobre comunidades científicas y epistémicas. Gracias por la invitación. Adelante. Y bueno, traemos el tema también a colación justo porque pues ya este sábado es el día en conmemoración de la mujer. Entonces, bueno, nos gustaría iniciar primero definiendo qué son las comunidades científicas y qué son las comunidades epistémicas y si existe alguna diferencia entre alguna de ellas. Gracias. Pues muchas gracias y bienvenida, Meli, a tu estreno como conductora en Dosis Filosóficas. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar aquí con ustedes y con estos temas que, bueno, pues me apasionan, ¿verdad? Las comunidades científicas es un término que se le atribuye especialmente, digamos, en el texto a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, cuando habla de su obra más importante, que no la más leída, ¿verdad? Pero la que sí trascendió más, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Lo que él habla en ese libro es trata de explicarnos cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, habla de cómo se estructura el conocimiento y una de las partes que forman que constituyen esa estructura, pues son justamente las comunidades científicas. Y le llama comunidades científicas a esas personas que se reúnen en torno a un conocimiento específico, que puede ser la biología, la física, la filosofía, cualquiera de estas, y que van a compartir ciertas características que lo hacen común, ¿verdad? Que lo hacen que sean una comunidad, como puede ser desde la bibliografía. O sea, nosotros, por ejemplo, en filosofía podemos hablar de textos que para nosotros van a ser muy familiares, ¿no? Los de Aristóteles o los de Nietzsche o los de Kant o los que porque es propio del área de la filosofía. Lo mismo pasa con los biólogos o con los físicos, ¿no? Un lenguaje también, que se hace un lenguaje común entre ellos. Ciertas teorías, ciertas técnicas, en fin, cosas que se van construyendo y que van siendo características de esa ciencia y que los hace comunidad porque todos lo entienden y hablan en torno a ello, ¿no? Y se comunican y construyen, porque también la parte de cómo podemos validar el conocimiento significa que lo hacemos entre pares, ¿no? Con mis colegas científicos, biólogos o lo que sea, se construye la objetividad a partir de que pues, se hacen congresos, por ejemplo, los congresos que se realizan de diferentes áreas de conocimiento o las revistas especializadas. Digamos, todos estos espacios que se han construido son justamente para poder poner en consideración de mis colegas, de mis pares, el conocimiento que yo estoy construyendo
y retroalimentarme, ¿no? Si yo propongo una idea, una tesis sobre algo, la expongo en un congreso y entonces me van a replicar, me van a pedir, no sé, que conteste ciertas preguntas y es una retroalimentación que me va a servir para mejorar ese texto que yo estoy construyendo, ¿no? Que puede ser una reflexión sobre una idea, en el caso de la filosofía, en el caso de otras ciencias, pues una propia teoría, ¿no? A mí yo tengo muy presente siempre cuando leí lo de la teoría de la relatividad de Einstein, pues de hecho hay una foto de todos los físicos de ese tiempo, ¿no? Cómo se reunían para discutir sobre la teoría cuántica y luego la teoría de la relatividad. Y así es como se va construyendo ese conocimiento científico en comunidades. Por eso se dice que el conocimiento es una construcción social, ajá, pero no social de que todo mundo lo construya, sino que se hace en comunidades. Se me Ajá. hace muy interesante esto que menciona porque creo que solemos tener el conocimiento científico como la única norma y muchas veces no cuestionamos de qué depende, ¿no? Este conocimiento científico. Una de las preguntas que queríamos hacer era cómo se definen los límites del conocimiento válido en una comunidad epistémica o de qué manera podemos, justamente dar cuenta qué conocimiento sí es científico y cuál es válido y cuál no. Bueno, tiene que ver con esto que decía de la objetividad, pero algo que no te respondí de la anterior pregunta era la diferencia entre la comunidad epistémica y la comunidad científica. El que habla de comunidad epistémica es Luis Villoro, sobre todo en su libro de Saber, Creer, Conocer. Habla de ello porque ese libro él necesita construir esa reflexión sobre el conocimiento para el libro que va a ser después, que se llama El poder del valor o el valor del poder. El valor El valor. Ajá, el Sí. poder y el valor. El caso es que tiene que construir toda una epistemología para luego hablar de una cuestión ética y política, ¿no? Y las comunidades epistémicas justamente son comunidades de conocimientos. Aquí ya no son tan específicos. Una diferencia sería que las comunidades científicas son de un conocimiento en específico y las comunidades epistémicas son comunidades como más generales o más amplias, ¿no? Por ejemplo, una comunidad indígena. Una comunidad indígena puede ser una comunidad de conocimiento. Ujú. Entonces, ¿cómo construyen o cómo validan ellos su conocimiento? Pues yo creo que tiene mucho que ver con esta parte del intercambio, ¿verdad? De la intersubjetividad, como diría Villoro, de cómo van reflexionando alrededor de ciertas cuestiones y cómo van delimitando ellos mismos lo que sí es y lo que no es. Ajá, y lo hacen válido en el momento en que pueden constatarlo, ¿verdad? Quizá demostrarlo no en el sentido de experimento, sino en el sentido de una racionalidad, ¿no? De En racionalmente, racionalmente cómo puedo argumentar sobre eso, dar razones, justificarlo, y eso le da validez. Ujú. Sí, entonces aquí en la comunidad son distintas personas que son especializadas en un tema en concreto. En este caso, una comunidad científica serían científicos en torno, por ejemplo, puede ser al estudio del universo, Así serían es. astrónomos, Ujú, cosmólogos. ujú, Y teníamos la pregunta por el Día de la Mujer, ujú. de cuál ha sido el papel de la mujer en estas comunidades científicas. Fíjense que eso es bien interesante y ese es uno de los temas que a mí de los que me he dedicado un poco estos últimos años y que en realidad es apasionante, porque es como descubrir que tendría que volverse a escribir la historia de la ciencia. Ajá, porque, y recuerdo mucho cuando nos fuimos a una estancia de investigación que yo buscaba libros sobre científicas y filósofas. Estoy hablando de este año se van a cumplir 10 años, ajá, que yo casi no encontré mucha bibliografía. Aquí sí que en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, la producción de bibliografía sobre mujeres filósofas y científicas ha sido apabullante. O sea, muchísima, muchísima producción, publicaciones pues de esos temas, lo cual es pues muy esperanzador, ¿verdad? Porque el trabajo que hay que hacer es mucho, pero sí se puede ver ahora, o sea, ahora hay más elementos para entender que las mujeres jugaron un papel fundamental.
¿no? Les pongo un ejemplo. Tycho Brahe. Tycho Brahe era un científico de la edad del Renacimiento, 1500, 1600, y a él le puso el rey Fernando, no sé qué, no me acuerdo exactamente, pero el caso es que un monarca le puso una isla y le proporcionó bueno, los artefactos que en ese momento había, ¿verdad? Un telescopio y esto, para que él pudiera hacer observaciones y pudieran generar, pues, los libros que en ese tiempo se hacían, que eran todos a manita, ¿no? Y todo, pero porque la astronomía y la física en ese tiempo eran como las más importantes, ¿no? Y de lo que más se construía conocimiento. Tycho Brahe tenía una hermana y esa hermana le ayudaba a hacer observaciones. Y la hermana descubrió muchas de las estrellas de las que él habla y que sin embargo nunca se les dio el crédito. Y como ese ejemplo hay muchos. O sea, hubo muchas científicas que eran esposas o hijas o hermanas, ¿no? Que aportaban al conocimiento, que hacían descubrimientos o que hacían análisis o teorías o lo que fuera, pero que no eran reconocidas, ¿no? Que no eran reconocidas y que tenían todo lo que ellas hacían, pues salía el nombre De sus esposos. del o de sus- esposo, del profesor o de otro, ¿no? Y eso pues es muy injusto. Uno de los casos más, quizá que se me conocen más es el de Rosalind Franklin, ¿no? Cuando hace lo del ADN. ¿Cómo es ese caso? Pues es que ella estaba haciendo investigación sobre ese tema, pero sus compañeros se dieron cuenta y pues se le adelantaron, ¿no? En la publicación, Rayos. en dar a conocer. Y además, como era mujer, pues no. De hecho, ahora ya hay mucho material. Por ejemplo, está el libro y ya también la película de Rostros Ocultos. No sé si la han visto. No. Pero que son de las mujeres de color que trabajan en la NASA y que gracias a ellas pueden llegar a la luna, los norteamericanos. Ya sé cuál. Sí, donde ¿No? las veían como computadoras. Sí, pero además son las mujeres y, por ejemplo, hay algo que es muy, que tiene que ver con este racismo y discriminación y esto, es que, por ejemplo, las mujeres de color tenían que ir a un baño que estaba lejísimos. Y entonces cuando el que era su jefe se da cuenta de que esta mujer se tardaba mucho cuando estaban así necesitando que resolviera algo rápido, y le dice, ¿por qué te tardaste tanto? Pues porque tuve que ir al baño. ¿Pero dónde está el baño? Pues está como a 2 kilómetros. Entonces se enoja mucho y va y le quita el letrero al baño que tienen ahí cerca y dice, tú puedes entrar a este baño también. O sea, fíjense ustedes las cosas. Y hay otra película, la de Enigma, el que descubre con cosas de lo que ahora llamamos computadora. La máquina de Turing. Ajá, exacto. Pero él tenía, pues era homosexual, ¿no? Y entonces, pues lo matan. O bueno, hacen que se suicide por eso, ¿no? Entonces, cosas que suceden en la historia de la humanidad que son muy injustas. Bueno, ahora lo vemos así, ¿no? Que no deberían de ser, pero bueno, finalmente así han sucedido, pero qué bueno que ahora tenemos la posibilidad de descubrir y de visibilizar y de explicarle al mundo en realidad cómo fueron, ¿no? Ciertas cosas. Sí. Galileo también tenía una hija que estaba en el convento y que también le hacía, le ayudaba, Parte de pues, sus ¿no? experimentos. Con cosas que él, bueno, Galileo ya saben que era un genio, ¿no? Y que investigaba de muchas cosas, pero su hija también le gustaba, era muy inteligente y le gustaba ayudarle a hacer ciertas investigaciones. Y son cosas que no se saben mucho. Sí, claro que igual siempre todo el papel de la ciencia y de la creación de conocimiento siempre ha sido, pues obviamente temas de privilegios, tanto de género como de clase, pero la verdad es que muchos de todos estos descubrimientos que se han hecho históricamente no hubieran podido hacerse si no hubiera habido, pues atrás, morras que ayudaran justamente pues a mantener a estos científicos, pues trabajando, alimentados, con casa, justamente sosteniendo sus casas, pues Sí, haciendo sí, el sí. trabajo también escrito, pero desde dentro de casa. Me hiciste recordar 2 libros muy interesantes que son como novelas, pero que hablan de la vida real, ¿no? Uno es el de ¿Quién le prepara la cena?,
que habla sobre James Smith, el economista muy famoso, y habla sobre el papel que tiene la esposa, ¿no? O sea, que gracias a la esposa él puede realizar el trabajo que hace. O sea, la investigación y ponerse a escribir porque ella se encarga de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Pues la casa, la comida, los hijos, ¿no? Todo el cuidado doméstico. Ajá, pero además también narra ahí que entre las cenas, ¿no? Él se ponía a platicarle a ella lo que estaba pensando y ella le daba ideas que luego él Ponía en práctica. plasmaba, ajá, y pues que no le daba el crédito a ella, ¿no? Y así hay varios casos que se dieron así. O el otro libro de Rosa Montero, que tiene un título muy largo, no lo recuerdo, la verdad, porque tengo una memoria terrible, pero es un libro que habla de Marie Curie y de su vida más personal, de cómo ella, pues sufrió, ¿no? La relación con su marido, eh, lo que tenía que hacer con las hijas y su pasión por la ciencia, pero tenía que ser madre, tenía que ser esposa, ¿no? Y la verdad es que esa es la realidad. Claro, o sea, Esa como es la mujeres realidad. pues sí tienen el triple de trabajo. Sí, Vaya. sí, tiene triple de trabajo. Y las oportunidades no son las mismas. Ahora en día y con la lucha, gracias a muchas mujeres, es que podemos votar, es que podemos estudiar en una universidad, es que podemos trabajar, ¿no? Porque estamos hablando de que hace 70, 80 años, las mujeres solo estaban destinadas a su casa, ¿no? Al cuidado, a la reproducción y ya, era todo. Pero ¿qué pasaba con mujeres que tenían estas inquietudes? Hay también muchas historias de aquellas que se disfrazaban de hombre para poder entrar a la universidad y tomar clases. También estaba a veces ese truco que hacían de firmar como si hubiera sido un hombre el autor, Sí, cuando en realidad exacto. había sido una mujer. Así es. Y pues nos has platicado así que a lo largo de la historia sí han tenido mucha limitación las mujeres. Hoy en día ves algo todavía similar de que todavía se le sigue limitando a la mujer. Sí, todavía, pero ya no es igual, ¿verdad? O sea, las oportunidades se han estado abriendo, pero sigue siendo limitado. Por ejemplo, a mí me daba mucho coraje, me gusta mucho ver el tenis. Ujú. Y veía cómo las tenistas se esforzaban igual, los torneos a lo mejor no duraban 5 horas, pero pues pueden durar 3, ¿no? Ya los grandes slam, y que les pagaban menos. O sea, el premio era menor para las mujeres que para los hombres, Igual por los el hecho de ser partidos, mujeres. sí, y pasa también, por ejemplo, en fútbol que El fútbol, los partidos de mujeres realmente no tienen difusión. difusión, o Ajá. sea, no Bueno, no tenían, sí, ahora sí ya tienen más reconocimiento. Y sí se les está dando mayor importancia, pero tú ves los estadios, ¿no? O los canales de televisión cuánto le dedican. Sin embargo, bueno, dicen, bueno, ya, ahí la llevan, porque ya por lo menos ya los transmiten, ya se habla más de eso. Hay mujeres comentaristas de deportes. Antes jamás verías sí. una mujer comentarista de deportes. Ahora hay mujeres comentaristas de deportes. O sea, lo que creo que sucede es que sí estamos abriendo más caminos, pero que todavía falta trabajo por hacer. Pienso Ujú. que sí hemos trascendido igual muchas barreras. Ahora, pues las mujeres estudiamos cosas que a lo mejor antes no eran carreras que eran solamente destinadas para hombres, Así como las es. ingenierías o Arquitectura, arquitectura, todo esto que tenga que ver como más con las la ciencias duras. fuerza, ajá. Se pensaba que solamente eran para hombres, ¿no? Y que las mujeres pues realmente no tenían mucho que ver ahí y lo El sexo traigo, débil, sí, el ajá, sexo débil, ajá. que porque no somos tan racionales, ¿no? Pero sí hemos trascendido eso, pero sigue habiendo esos estigmas, ¿no? Si te metes a una carrera de ingeniería, puedes ver que el número de mujeres a lo mejor es poco Sí. o están como más Pero ya señaladas, hay, pero pero ya ya las hay. hay. Y creo que justo es importante hacer estos espacios de difusión en donde aclaremos de que sí, se ha hecho mucho, pero todavía tenemos que seguir luchando por lo mismo y tenemos Sí. que seguir visibilizando. No, y además, fíjense, todavía, de hecho, las mujeres jugamos muchos roles, ¿no? Ahorita hace en la mañana fui a un conversatorio que me hicieron favor de invitarme. Y entre las mujeres que estábamos pues ahí platicando, había una entrenadora de pesas, que solamente hay dos en el estado,
y pues ella hablaba de lo difícil que ha sido ella destacar y que además ella tiene más resultados o mejores resultados que sus colegas hombres, ¿no? En cuanto a medallas y jóvenes que van a campeonatos y esto. Y que pues le ha costado mucho trabajo sobresalir, pero que es un deporte que le apasiona y del que hay muchos mitos también, ¿no? En cuanto a mujeres y niños y eso. Y da clases a niños desde los 6 años. Ujú. Eh, y cómo, pues, o sea, escucharla hablar era así como, pues sí, admirable, ¿no? Y estaba otra persona que es arquitecta y platicaba, le hicieron una pregunta porque platicó que tenía ahora una tienda, ¿no? Que se había hecho emprendedora, empresaria, etcétera. Y le preguntaron que por qué había dejado de hacer cosas para lo que había estudiado, ella es arquitecta, y dijo que porque la última vez que dirigió una obra, con el clima de La Paz, los pisos que tenían que hacerlo, el colado que le llaman, Ajá. lo tenían que hacer en la madrugada y ella tenía a su bebé, entonces que su marido le tenía que llevar el bebé ahí a donde ella estaba a las 2 de la mañana para que comiera el bebé y luego se volvía a ir y luego ella llegaba a, no sé, 4 o 5 de la mañana y tenía que darle de comer al bebé y luego volver a trabajar, o sea, Wow. los roles, ¿no? Claro. De las cosas que tenemos que hacer, ajá, pues para hacer lo que queremos, ¿no? Porque sí soy mamá, pero también soy mujer. Sí soy mujer y quiero, o sea, hacer filosofía o quiero dar clases o quiero construir o sea, porque esa idea de ver a la mujer como la cuidadora nada más o como la que es madre o como la que se queda en su casa ya No. no es, ya no es. Y es bien complicado porque siento que a pesar de que ya tenemos estos espacios donde pues nos podemos integrar, todo el tiempo sentimos como esta presión de sí, pero necesitas dar más. O sea, siento que como mujer se te exige el que, o sea, ya lo estás haciendo, pero tú tienes que ser, justamente tienes que esforzarte más y más. No sé por qué, pero tenemos como que esta presión de darlo todo, ¿no? De demostrar. Y muchas mujeres nos da miedo justo esto de, bueno, si me voy a profesionalizar, ya no puedo, o sea, me despido de mi vida como a lo mejor de la maternidad o algo así, porque no vemos que puedan como tener una conexión, que realmente sí la tienen, claro. pero obviamente eso le implica más esfuerzo. Ajá, sí, implica más esfuerzo, más sacrificios, pero que sí se puede. Sí, O sea, claro. sí se puede. Y por ejemplo, yo tengo, estoy muy orgullosa de una amiga que es ahora la actual rectora en Guadalajara, de la Universidad del Bajío en Guadalajara, ¿no? O de la Universidad de Guadalajara. Y está súper joven. Es grandioso, ¿no? Que pudiera llegar a, pues, a obtener eso que pareciera que no, o sea, que es Tan muy difícil. difícil, ¿no? Que es muy difícil porque aquí, por ejemplo, nunca ha habido una rectora, siempre han sido hombres los rectores. Y afortunadamente ya hay más universidades donde hay mujeres rectoras y eso también es muy bueno. Ya tenemos una presidenta, Eso ¿no? sí. En En el México. estado y en, Ajá, pues digo, en el eso municipio. en el municipio. Pero presidenta de la República, pues eso sí es maravilloso, o sea, qué bueno, porque eso da esperanza, ¿no? Sin embargo, pues sí, sigue habiendo mucho por hacer en nuestro país. La ciencia y la tecnología no es algo a lo que se le dé en realidad mucho presupuesto, ¿no? Sí. No es a lo que se le dé mucha importancia como se le da en otros países. Por eso en alguna época hubo fuga de cerebros porque pues aquí no se aprovechaban pues los Era como con talentos. Tycho Brahe que le financiaban todo No. para Ah, sus no le pusieron, experimentos. no nos ponen una isla aquí. No, porque en nuestro país pues le dan más importancia a otros aspectos, ¿no? Sin embargo, estamos en una era donde el conocimiento es capital, ¿no? Sí. En el capitalismo tecnológico y por eso los países desarrollados son desarrollados, ¿no? Y por eso hay más científicos que destacan en otros países y no porque en nuestro país no los haya, ¿no? Y científicas muy importantes. Nosotros en física, en astronomía, una doctora del Politécnico acaba de descubrir algo para el papiloma, que es maravilloso. Entonces, sí hay muchas científicas haciendo cosas maravillosas, científicas sociales, por supuesto, también, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Hablamos de ciencia y luego pensamos que la ciencia nada más son las ciencias experimentales. Y no,
Las ciencias son tanto experimentales como formales, como sociales, y en todas hay científicas muy valiosas, ¿no? Y también afortunadamente niñas que ya para ellas, quizá para ustedes como jóvenes están como vieron esa transición, pero ahorita hay niñas que para ellas es más normal. O sea, Sí. que va siendo más normal que una mujer pueda hacer lo que quiera hacer, ¿no? Y que justo ya tienen ejemplos, ¿no? De que Ajá. sí es posible y ya lo pueden nombrar también. Sí. Porque ya tienen tías que son abogadas, que son arquitectas, que tienen Exacto. esta profesionalización. Profesionalización. Fíjense que el otro día también me dio mucho gusto ver en una construcción había mujeres albañiles. Sí. O sea, qué bueno y que los hombres también acepten, ¿no? Sí, y que se rompan Sí. estos estereotipos. También, algo de que esto es de hombre, esto es de mujer. Sí. no me Sí, sí. sorprendió, pero sí se me hizo curioso justamente cuando se implementó lo del tiburón urbano y que se Ah. metió esta nueva línea. Sí. O sea, la mayoría de Mujeres. las conductoras son mujeres que no pasaba realmente. Sí, yo escuché que estaban buscando que si querías ir y yo quería ir a ser chofer. Me hubiera encantado. Y hay una... Perdón, porque siempre he admirado mucho a los camioneros y a los traileros. Me parece que son Sí. personas que tienen unas habilidades extraordinarias. Y dice, wow, ser mujer que maneje un camión, qué padre. Justo también por este estereotipo de que las mujeres no saben conducir, ¿no? Y Ajá. traen los camiones del tiburón, pero dan vueltas en unas callecitas que están así súper cerradas. Yo me quedo sorprendida. A mí se me hizo muy chistoso una vez que me subí. Hay una conductora que se parece mucho a la maestra Senorina. ¿Ah, Y, sí? y me subí y yo dije, ¿Senorina? Ya le platicaste. No le he contado. A lo mejor sí es ella. A lo mejor sí dije Qué su padre, hermana. ¿no? Qué padre. Pues ya casi nos vamos y es muy importante, pues bueno, no felicitar, la verdad es que no se debe felicitar, porque no es una celebración, es una conmemoración, pero sí se debe reconocer todo el esfuerzo que hace cada mujer en cada espacio, en cada lugar, científicas o no, profesionales o no, finalmente las mujeres todas igual que los hombres, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de las mujeres porque son quienes han tenido un poco Más más barreras. difícil el camino, de reconocer la importancia, ¿no? Del papel de las mujeres pues en la vida de la sociedad. La meta es ir avanzando más a que se democratice esta comunidad científica y en sí todas las epistémicas que tanto hombre como mujer pues puedan tener las mismas oportunidades. Claro, Así avanzar es. hacia una ciencia que sea pues más inclusiva y más diversa. Y plural. Y plural. No Y solamente, justa también, no solo Sí. para unos, ¿no? sí, que sino no sea para solamente todos. de hombres y de mujeres, o sea, que incluya también a personas racializadas, a personas de todos tipos. Así es. Bueno, muchas gracias, Mónica. Esto ha sido un placer. Gracias, Melissa. Y Gracias a ustedes. Muchas nos gracias. despedimos ahí de la comunidad. Esto ha sido Dosis filosóficas. Esto fue Dosis Filosóficas, un programa del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía. Esto fue Dosis Filosóficas, un programa del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía. Esto fue Dosis Filosóficas, un programa del Departamento